El aire en la cocina de los Ramírez aquella mañana de marzo de 2025 era denso como una niebla invisible, un velo que atrapaba el hedor acre del café recalentado en una cafetera vieja, su superficie metálica rayada por años de uso descuidado, y el dulzor empalagoso de la mermelada de fresa que Lucía, de 6 años, había esparcido por la mesa como si fuera un lienzo, sus dedos pegajosos trazando líneas torcidas sobre un cuaderno de tapas gastadas que había rescatado del fondo de un cajón. Carlos Ramírez estaba de pie junto al fregadero, inmóvil, con una taza agrietada en la mano, el líquido oscuro dentro ya frío como el hielo, su camisa arrugada colgando sobre unos hombros que parecían cargar más que los 38 años que marcaba su DNI. La barba incipiente le arañaba la piel, un recordatorio de las noches recientes en las que el sueño lo había esquivado, reemplazado por un insomnio que lo dejaba mirando las grietas del techo hasta el amanecer. Su vida era un bucle agotador que se repetía sin piedad: despertar a Sofía para el instituto, preparar un desayuno rápido para Diego, limpiar los desastres de Lucía, todo antes de correr a la oficina de ingeniería en el centro de Madrid, donde planos polvorientos de puentes y túneles lo esperaban como un juez implacable, listo para señalar cada error en sus cálculos. Sofía, de 12, estaba encorvada sobre su móvil en la mesa, sus dedos volando sobre la pantalla mientras fruncía el ceño, su melena castaña cayendo como una cortina que la aislaba del caos a su alrededor. Diego, de 9, apilaba piezas de plástico en un rincón del suelo, sus zapatillas gastadas dejando huellas polvorientas en las baldosas desgastadas por años de pasos descuidados. Era un caos doméstico que Carlos había aprendido a tolerar, incluso a querer en su monotonía predecible, hasta que un sobre arrugado, asomando del bolso de cuero negro de Elena, su esposa, lo arrancó de esa ilusión con la violencia de un disparo en la quietud. No estaba buscando nada más que las llaves del coche, su mente ya perdida en el tráfico infernal de la M30 y los plazos que lo acosaban como buitres en la oficina, cuando sus dedos tropezaron con el sobre, un intruso entre el desorden de llaveros tintineantes, pañuelos usados y un pintalabios caro que Elena rara vez se ponía en casa, reservándolo para sus días en la gestoría. El sobre se deslizó al suelo con un susurro traicionero, abierto por un lado como si lo invitara a mirar, y al recogerlo, sus ojos se clavaron en una factura que parecía gritarle desde el papel: Hotel Sol del Centro, Madrid, una noche, 189 euros, entrada, sábado 8:42, salida, domingo 11:15. El papel tembló en sus manos como si estuviera vivo, la fecha grabada en tinta negra lo golpeó con una fuerza que le robó el aliento el fin de semana pasado, cuando Elena había jurado estar en un curso de formación en Valencia, a 3 horas de su casa en un barrio anodino de las afueras de Madrid. Un lugar de chalets adosados y calles grises donde los vecinos apenas se saludaban. No habían compartido una habitación de hotel desde aquel verano lejano en la Costa Brava, cuando Sofía aún gateaba sobre la arena y el sol les había quemado la piel hasta dejarla roja y brillante, un recuerdo que ahora parecía pertenecer a otra vida. Pero esto era diferente, y el detalle del pago en efectivo lo hizo evidente como un faro en la niebla. Elena despreciaba el efectivo, lo llamaba cosa de abuelas con una mueca de desdén, siempre sacaba su tarjeta de crédito con un ademán que rozaba la arrogancia, como si el plástico fuera una extensión de su orgullo. Su corazón latió como un tambor desbocado, un eco sordo que reverberaba en sus costillas, y mientras guardaba la factura en el bolso con dedos torpes, su mente se lanzó a un torbellino de imágenes que no quería enfrentar: Elena entrando en un hotel del centro, su silueta elegante desapareciendo tras una puerta, alguien esperándola en una habitación con las cortinas corridas. Elena irrumpió en la cocina en ese preciso instante, sus tacones resonando como disparos en el suelo de baldosas, su falda lápiz ajustada moldeando sus caderas y el pelo recogido en un moño tan perfecto que parecía esculpido en mármol. Era hermosa, siempre lo había sido, sus ojos almendrados destellando con una intensidad que él había confundido con amor durante 14 años de matrimonio, su boca pintada de un rojo discreto que no se había borrado pese a la prisa matutina que la llevaba a salir disparada hacia su trabajo. Carlos se obligó a mantener la compostura, su rostro una máscara de normalidad mientras recogía las llaves que ella dejó sobre la mesa con un gesto distraído, murmurando algo vago sobre el tráfico antes de besar la frente pegajosa de Lucía y salir al garaje con pasos que parecían de plomo. El motor del viejo Seat León rugió al encenderse, un sonido ronco que llenó el aire húmedo de la mañana. Pero no pudo silenciar el zumbido en su cabeza, un ruido que crecía con cada kilómetro hacia el trabajo, un eco que repetía la fecha de la factura como un mantra envenenado. La factura era un espectro que lo perseguía, sus bordes afilados cortando cada recuerdo reciente. Elena empacando su maleta a medianoche el viernes anterior. El brillo fugaz de su móvil mientras tecleaba en la oscuridad del dormitorio. Su regreso el domingo por la tarde con un cansancio que no encajaba con las charlas tediosas de un curso de formación.
sus manos nerviosas al guardar la ropa en el armario como si escondiera algo entre las camisas planchadas. En la oficina, los planos de puentes y túneles se convirtieron en garabatos sin sentido bajo su mirada perdida, el lápiz inmóvil en su mano mientras el sudor le resbalaba por la nuca, empapando el cuello de su camisa hasta dejarlo pegajoso. No podía concentrarse, no podía respirar, cada línea que trazaba en el papel era un intento fallido de borrar la imagen de Elena en una cama desconocida, con alguien que no era él, alguien cuya sombra ya se perfilaba en su mente como un enemigo sin rostro. Regresó a casa al caer la tarde, el sol tiñendo el cielo de un naranja sucio que se filtraba por las persianas rotas. Mientras preparaba una tortilla de patatas en la cocina, las manos temblándole al cortar las cebollas, los niños armando un alboroto que antes lo habría consolado pero que ahora lo irritaba como un ruido de fondo insoportable. Sofía gritaba desde su habitación sobre unos apuntes perdidos, su voz resonando por el pasillo como un eco de su propio descontento. Diego corría por la casa con un coche de juguete que chocaba contra las paredes, dejando pequeñas marcas en la pintura desconchada, y Lucía canturreaba una canción inventada mientras apilaba cucharas en la mesa, su risa infantil chocando contra el peso que Carlos sentía en el pecho. Elena llegó más tarde, pasadas las 8, su bolso colgado del hombro como siempre, el maquillaje recién retocado en un rostro que no mostraba el agotamiento de un día normal en la gestoría donde trabajaba como asistente del gerente. Se sirvió una copa de Rioja con una calma que parecía ensayada, sus movimientos fluidos como si nada hubiera cambiado, el tintineo del cristal contra la botella un sonido que cortó el aire como una nota discordante en una sinfonía rota. Carlos la observó desde la cocina, el cuchillo aún en la mano, y sintió que el aire entre ellos se volvía espeso, cargado de una tensión que ella no parecía notar, o que fingía ignorar con la misma habilidad con la que había mentido sobre Valencia. Sus ojos se encontraron por un instante, y en los de ella vio un destello de algo, culpa, indiferencia. ¿Desafío? Que desapareció tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí una máscara de serenidad que él ya no podía soportar. Esa noche, acostado a su lado en la cama que habían compartido durante más de una década, el colchón hundido por el peso de sus cuerpos y los años de rutina, su respiración tranquila lo torturó como un insulto silencioso. La factura danzaba en su mente, un rompecabezas con piezas que no encajaban: el efectivo, el hotel, la distancia en sus ojos cuando había vuelto, y mientras la luna se colaba por las rendijas de las persianas, iluminando las grietas del techo que él había prometido arreglar 1000 veces pero nunca había tocado. Su agotamiento se transformó en una furia helada, un juramento silencioso que resonó en su interior. Desenterrar el secreto que ella escondía y hacerla pagar con algo más afilado que palabras, algo que la cortara hasta el hueso y dejara cicatrices que nunca sanaran. No cerró los ojos esa noche, su mirada fija en el techo mientras las horas se arrastraban como sombras lentas, cada minuto alimentando la semilla de venganza que había plantado la factura. Pensó en los 14 años que había pasado con ella, en las noches de discusiones sobre facturas y horarios escolares, en los días de felicidad sencilla, como aquel picnic en el Escorial donde Sofía había aprendido a caminar, que ahora se retorcían en su memoria como mentiras pintadas sobre una tela podrida. La casa misma parecía conspirar contra él, sus paredes cargadas de recuerdos que se burlaban de su ceguera, el marco torcido con una foto de su boda, el sofá donde habían visto películas con los niños, el armario donde ella guardaba su ropa con un cuidado que él nunca había cuestionado hasta ahora. El hallazgo había encendido una chispa que no podía apagar, una grieta que se ensanchaba con cada hora, devorando la estabilidad que Carlos había dado por sentada como si fuera un edificio mal construido a punto de colapsar bajo su propio peso. Al día siguiente, mientras los niños seguían su rutina matutina, Sofía buscando su mochila con un bufido de fastidio, Diego dejando un reguero de cereales en la mesa que él tuvo que limpiar con un trapo húmedo, Lucía pintándose las manos con yogur como si fuera un lienzo en blanco, él se quedó inmóvil en el pasillo, los ojos fijos en el bolso de Elena, que colgaba del perchero como una amenaza silenciosa, su cuero negro brillando bajo la luz tenue de una bombilla que parpadeaba desde hacía semanas. Ella se había ido temprano, su coche desapareciendo por la calle con una excusa de reunión que sonaba más hueca que nunca, una mentira que flotaba en el aire como el humo de un cigarrillo mal apagado. Cuando el autobús escolar se llevó a los niños, la casa quedó sumida en un silencio que zumbaba en sus oídos como un enjambre de abejas enfurecidas, y Carlos se acercó al bolso con pasos lentos, casi reverentes, como quien se aproxima a una bestia dormida que podría despertar y morder en cualquier momento. Sus manos temblaron al abrirlo, buscando más allá de la factura que aún quemaba en su memoria como una brasa.
Y encontraron algo frío y duro en el fondo, un móvil barato, su carcasa rayada y sucia. Un intruso inesperado junto al elegante dispositivo que Elena llevaba siempre en la mano como un trofeo de su vida ordenada. Lo encendió con el pulso retumbándole en las sienes. El pequeño pantalla parpadeando al despertar con un zumbido débil, mostrando un fondo gris sin fotos. Impersonal y frío, y una solicitud de código de 4 dígitos que lo desafiaba como una cerradura. Probó fechas con dedos torpes, el cumpleaños de ella, el suyo, el de los niños, cada intento fallido acelerando su respiración hasta que 0909, el mes y día de nacimiento de Diego, lo desbloqueó con un clic que resonó como un disparo en la quietud de la casa vacía. La facilidad del código lo hirió como una puñalada. Una burla cruel que usara el nacimiento de su hijo para proteger su engaño. Una ironía que le revolvió el estómago hasta hacerle sentir náuseas. La pantalla se llenó de mensajes bajo un contacto marcado como J, un inicial que ya lo atormentaba. Te echo de menos esta noche, cuando nos vemos otra vez, eres mi refugio en este caos. Las respuestas de Elena eran como puñaladas, cada palabra una herida fresca que sangraba en su pecho. El trabajo me está matando, pero tú me das vida, no sabes cuánto te necesito. 1. Fechado el sábado del hotel, era una confesión descarnada que lo hizo tambalearse, habitación reservada. Pago en efectivo, como dijiste, nadie sospecha nada. Javier, el jefe de Elena. El hombre de traje caro y sonrisa fácil que había conocido en un picnic de la empresa 3 veranos atrás. Emergió como el rostro de su pesadilla, su voz resonando en la memoria de Carlos desde aquel día. Un tipo que exudaba confianza, que lo había mirado con una mezcla de lástima y superioridad mientras estrechaba su mano y hablaba de lo duro que debe ser criar a 3 críos. Ahora, cada detalle de aquel encuentro, la forma en que Javier había reído con Elena, su mano rozando la de ella al pasarle una cerveza, se retorcía en su mente como una película que había visto 1000 veces sin entender el final. Se dejó caer en el sofá, el móvil ardiente en sus manos como si pudiera quemarlo. El salón a su alrededor un decorado falso que se desmoronaba ante sus ojos, fotos de vacaciones en Cádiz pegadas con cinta adhesiva en la pared, dibujos infantiles magnetizados en la nevera con imanes descoloridos, el arañazo en la puerta del pasillo donde Diego había estrellado su bicicleta el año pasado. Un recuerdo que antes lo hacía sonreír y ahora lo llenaba de amargura. 14 años con Elena, 3 hijos. Una hipoteca que los ataba a esa casa mediocre con goteras en el tejado y un jardín trasero lleno de malas hierbas. Y ahora esto, un móvil secreto. Una vida paralela que ella había tejido con la misma precisión con la que él diseñaba estructuras en el trabajo. Su mente ingenieril, entrenada para descomponer problemas complejos en piezas manejables, giró como un motor en marcha. Las piezas del rompecabezas encajando con una claridad aterradora que lo dejó sin aliento. Enfrentarla sería un estallido inútil, un drama de lágrimas y negaciones que ella giraría en su contra con esa habilidad que tenía para hacer que él se sintiera culpable incluso cuando no lo era. Él quería algo más afilado, una herida que ella no viera venir, algo que la destrozara desde dentro como ella había destrozado su confianza sin siquiera pestañear. Guardó el móvil en el bolso con una precisión quirúrgica, colocándolo exactamente como lo había encontrado, sus manos temblando no de miedo, sino de una furia que comenzaba a solidificarse en su interior como el acero que usaba en sus proyectos. Esperó el resto del día, su cuerpo rígido como una estatua mientras los niños regresaban con su bullicio habitual, sus risas chocando contra las paredes como si nada hubiera cambiado, sus voces llenando el vacío que él sentía crecer en su pecho como un abismo sin fondo. Elena entró pasadas las 9, su perfume caro un regalo que él le había hecho en Navidad 2 años atrás, cuando aún creía en sus promesas llenando el aire con una fragancia que ahora le revolvía el estómago, su rostro una máscara de agotamiento que Carlos ya no creía ni por un segundo. Ella se sirvió otra copa de vino, sus ojos esquivando los suyos con una precisión que parecía estudiada, y él la observó desde la cocina, cortando pan con un cuchillo que temblaba en su mano. La furia contenida creciendo como una tormenta que pronto estallaría en un relámpago devastador. Esa noche, mientras ella dormía a su lado, su cuerpo relajado en una paz que le envidiaba con cada fibra de su ser, Carlos permaneció despierto. Los mensajes de Javier resonando en su cabeza como un eco insistente. Cada palabra un clavo que martillaba su resolución hasta convertirla en acero. No era hombre de gritar o de romper cosas, era un constructor, un solucionador. Alguien que diseñaba puentes para soportar cargas imposibles, que calculaba tensiones y resistencias con la frialdad de una máquina. Pero ahora, en la penumbra de su dormitorio, mientras el reloj marcaba las 3 de la madrugada y el silencio de la casa lo envolvía como una manta asfixiante,
Sintió que algo nuevo nacía en él, un plan, un diseño tan exacto como los planos que trazaba en la oficina. Pero esta vez no para construir, sino para destruir, una venganza que no solo castigaría a Elena, sino que la despojaría de todo lo que ella valoraba, dejándola desnuda ante las ruinas de su propia traición. La certeza del móvil lo había cambiado todo, anclándolo en una verdad que no podía ignorar. Un esquema de engaño que se desplegaba ante sus ojos como un plano arquitectónico torcido, lleno de fallos estructurales que él debía corregir con la precisión de un cirujano. Los días siguientes fueron una danza mecánica, un intento desesperado de mantener la normalidad mientras su mente trabajaba en segundo plano. Tejiendo una red de cálculos y estrategias, llevaba a Sofía al entrenamiento de voleibol los martes y jueves, su mochila golpeando el asiento trasero del coche mientras ella se quejaba del entrenador con una voz cargada de adolescencia. Revisaba las tablas de multiplicar de Diego con una paciencia forzada, corrigiendo sus errores con un lápiz que apretaba demasiado fuerte hasta romper la mina. Arropaba a Lucía con su osito de peluche favorito, su voz temblando al cantarle una nana que su madre le había enseñado hace décadas, una melodía que ahora sonaba como un requiem por el hombre que solía ser. Pero cada gesto era una fachada, una cortina tras la cual su cabeza diseñaba una trampa con la precisión de un ingeniero construyendo una estructura indestructible, cada paso medido como si estuviera trazando las vigas de un puente que debía soportar una carga imposible. Elena flotaba por la casa como un espejismo, sus movimientos ensayados, sus excusas frágiles como cristal fino, reuniones interminables con el equipo. El tráfico estaba fatal en la Castellana, y Carlos mantuvo su máscara intacta, dejando que su ira se cocinara a fuego lento, alimentándola con cada vistazo al bolso que colgaba en el perchero, su presencia una provocación constante que lo desafiaba a actuar. Decidió empezar con un señuelo. Una táctica para probar hasta dónde llegaba su traición y cuánto estaba dispuesta a sacrificar por él. Falsificó una carta de la gestoría, un aviso de una deuda de 40.000 euros por un préstamo fallido, vinculado a su nombre, redactado con un lenguaje seco y oficial que había aprendido de años revisando contratos de obra pública. Pasó una noche entera en el pequeño despacho del sótano, el zumbido del ordenador como única compañía mientras los niños dormían arriba, imprimiendo el documento en papel grueso que encontró en un cajón olvidado, envejeciéndolo con manchas de té que dejó secar bajo una lámpara hasta que las esquinas parecieron desgastadas por el tiempo. Al amanecer, lo dejó en la mesa de la cocina, estratégicamente colocado junto a la cafetera donde Elena no podría ignorarlo, su tinta negra brillando como una advertencia bajo la luz pálida que se colaba por la ventana. Cuando ella lo vio esa mañana, Carlos fingió un colapso que había ensayado frente al espejo del baño, sudando profusamente, caminando de un lado a otro por la cocina, balbuceando sobre ruina financiera, embargos, la pérdida de la casa que habían comprado juntos con tanto esfuerzo después de años ahorrando cada céntimo, rogándole con ojos vidriosos que lo ayudara a encontrar una solución antes de que los niños se despertaran y vieran su pánico. Ella lo observó desde el pasillo, su taza de té inmóvil en la mano, sus ojos almendrados calculando tras una fachada de compasión que parecía pintada con brocha gorda, una máscara que él había creído durante años pero que ahora veía tan transparente como el cristal. Prometió buscar una salida, con una voz que sonaba hueca, sus labios apretados en una línea fina antes de salir con su bolso y el móvil secreto colgado del hombro, sus tacones resonando en el suelo como un tambor que anunciaba su retirada, cada paso un eco que alimentaba la certeza de Carlos, ella no lo salvaría, nunca lo había hecho. Carlos sabía que iría corriendo a Javier, y lo confirmó al clonar el móvil en su portátil esa misma noche, un truco que había aprendido años atrás en un foro de ingenieros aficionados buscando formas de rastrear equipos perdidos en obras. Conectó el dispositivo a un cable USB escondido en su escritorio, instaló un software pirata que había descargado en una noche de insomnio meses atrás, y pronto los mensajes aparecieron en su pantalla como fantasmas digitales que se materializaban ante sus ojos. Carlos está en problemas, ¿puedes prestarme algo? La respuesta de Javier llegó en segundos, arrogante y segura como un rey concediendo un favor. ¿Cuánto necesitas? Siempre te cubro, ya lo sabes. Carlos dejó que la farsa creciera como una planta venenosa, esparciendo más cartas falsas por la casa, avisos de embargo con sellos falsificados que había copiado de documentos oficiales descargados de Internet, una notificación de subasta de la casa que diseñó con un programa de edición en el portátil, añadiendo detalles como fechas y números de expediente para que parecieran auténticos y las colocó en lugares estratégicos, sobre la mesa del comedor donde Diego hacía los deberes, junto al televisor donde Sofía veía sus series favoritas después de la cena, incluso en el baño, donde Elena las encontraría al lavarse la cara por la mañana y no podría ignorarlas como si fueran un simple pedazo de papel.
Observó cómo ella se desmoronaba con cada nuevo descubrimiento, sus ojeras profundizándose bajo capas de maquillaje que ya no podían ocultarlas, sus pasos más lentos al entrar por la puerta cada noche, su voz más apagada al responder a las preguntas de los niños sobre la cena o el colegio, sus manos temblando ligeramente al sostener la copa de vino que se había convertido en su compañera constante. Había pedido 15.000 euros a Javier, según los mensajes clonados que Carlos revisaba cada noche en el sótano, una suma que fue transferida a una cuenta falsa que él había creado con un alias en un banco online, un anzuelo que ella mordió sin sospechar que él lo controlaba todo desde las sombras como un titiritero manejando los hilos de una marioneta rota. No era solo el dinero lo que buscaba, era la prueba de su deslealtad, el momento en que ella elegiría a su amante sobre su familia, y lo había hecho sin dudar, confirmando cada sospecha que lo había mantenido despierto desde que encontró la factura, cada noche que había pasado mirando el techo mientras ella dormía a su lado, ajena a la tormenta que se gestaba en su interior. Los días se alargaron en una semana de tensión palpable, un juego de ajedrez silencioso donde Elena apenas podía mantener las apariencias, sus dedos tamborileando nerviosamente en la mesa mientras él jugaba al padre perfecto ayudando a Sofía con un proyecto de ciencias sobre volcanes que requería maquetas de cartón y bicarbonato. Construyendo un castillo de piezas con Diego que ocupaba media sala y que Lucía derribaba con risas, leyéndole cuentos a Lucía hasta que su respiración se volvía lenta y profunda, su pequeño cuerpo acurrucado contra el bajo las sábanas como un refugio contra el caos que él estaba orquestando. Pero por dentro, su plan era un veneno que se filtraba en cada rincón de su vida, un ácido que corroía la imagen que tenía de Elena y lo empujaba hacia el siguiente paso con una determinación que lo sorprendía incluso a él mismo, una fuerza que no sabía que poseía hasta que el dolor lo había transformado. Ella no sabía que él había visto el móvil, que había orquestado esta crisis para medir su lealtad y encontrarla tan frágil como una hoja seca bajo el pie de un transeúnte descuidado, y esa ignorancia era su arma más poderosa, un escudo que lo protegía mientras tejía su venganza con la paciencia de un artesano. La deuda era una mentira que ella había tragado entera, y mientras yacía a su lado en la cama cada noche, su respiración entrecortada por una ansiedad que no confesaba, Carlos sintió un placer sombrío crecer en su pecho. No era el final, sino el comienzo de algo mucho más grande, una demolición silenciosa que dejaría a Elena expuesta y vulnerable, sin sospechar que cada movimiento suyo estaba siendo calculado con la precisión de un depredador acechando a su presa en la oscuridad. Decidió extender la trampa más allá de la deuda, apuntando ahora a Javier, el intruso de sonrisa reluciente que había invadido su mundo como un ladrón descarado que no teme ser atrapado. Lo recordaba con claridad del picnic de la empresa 3 veranos atrás, alto, engreído, su reloj caro destellando bajo el sol de julio mientras bromeaba sobre la vida familiar, con un tono que Carlos había ignorado entonces, tomándolo como una broma inofensiva, pero que ahora resonaba como una burla cruel que le quemaba las entrañas al evocarla. Pasó noches investigándolo en la penumbra del sótano, los niños dormidos arriba, el ventilador zumbando como un compañero silencioso mientras navegaba por perfiles de LinkedIn. Fotos de Instagram, artículos de prensa local que mencionaban a Javier como un gerente estrella de la gestoría, un hombre que había escalado rápido gracias a su carisma y su habilidad para cerrar tratos. Era un hombre de gustos caros, cenas en restaurantes de estrella Michelin en el barrio de Salamanca, fines de semana en Marbella con amigos que parecían modelos sacados de una revista, un piso de lujo en una calle adoquinada del centro con vistas al Palacio Real, y su vanidad era su talón de Aquiles. Un defecto evidente en cada foto donde posaba con una sonrisa que parecía decir mírame, soy intocable. Un fallo estructural que Carlos podía explotar como un ingeniero que encuentra la grieta en un puente mal diseñado. Decidió atacar con sutileza, creando un correo anónimo desde una cuenta falsa que configuró en menos de 10 minutos en un cibercafé del barrio. Un lugar oscuro con ordenadores polvorientos donde nadie le prestó atención, haciéndose pasar por un colega preocupado de la gestoría que había oído rumores. El mensaje era una bomba cuidadosamente redactada, acusaba a Elena de manipular a Javier, de jactarse en la sala de descanso de haberlo usado para sacar dinero y salvar a su marido inútil, adjuntando un mensaje manipulado que Carlos fabricó con un editor de texto básico: Javier me da lo que quiero, Carlos ni se entera, es tan fácil jugar con los dos. Lo envió a medianoche, su pulso firme mientras imaginaba la reacción de Javier al abrirlo en su despacho a la mañana siguiente. El café derramándose sobre su escritorio de madera cara mientras la furia le subía al rostro como una marea. Pero no se detuvo ahí. Al día siguiente, encargó un paquete a una tienda online barata que encontró tras horas de búsqueda en la red, un reloj de imitación con un cristal falso y una correa de plástico que parecía gritar su falsedad. Un objeto tan patético que contrastaba con el lujo que Javier exhibía, y lo envió a la oficina de Javier con una nota escrita a mano en tinta azul: gracias por el dinero,
tonto. Pagó en efectivo en una papelería cercana. Una tienda diminuta con un dependiente que apenas levantó la vista de su periódico, para evitar cualquier rastro digital que pudiera delatarlo, y esperó. Su portátil encendido en el sótano cada noche. Los mensajes clonados del móvil de Elena listos para mostrarle el resultado como un espectador en un teatro de su propia creación. El caos estalló más rápido de lo que había previsto. Un incendio que él había encendido y que ahora consumía todo a su paso como una llamarada descontrolada. Los mensajes clonados comenzaron a llegar como una avalancha en la pantalla de su portátil. Elena suplicando a Javier con frases entrecortadas, ¿por qué no contestas? Necesito hablar contigo, esto es un malentendido, y las respuestas de él se volvieron hielo puro. Primero cortantes como navajas y ¿crees que soy idiota? No me vengas con cuentos, luego ausentes. Un silencio que cortaba más profundo que cualquier insulto y que dejaba a Elena colgando de un hilo que se deshacía con cada segundo. Carlos estaba en la cocina cuando ella llegó esa noche, empapada por una lluvia repentina que había estallado sobre Madrid como un reflejo de su propio caos interno. El rímel corrido por sus mejillas como lágrimas negras que dejaban surcos en su piel pálida. Su bolso cayendo al suelo con un golpe sordo que resonó en la casa silenciosa. Él cortaba cebollas para una sopa, el cuchillo deslizándose con una calma deliberada mientras los niños reían en el salón frente a un episodio de dibujos animados, sus voces alegres chocando contra el peso de la escena que se desplegaba ante él. La vio desplomarse en una silla, su cuerpo temblando bajo el peso de una derrota que él había diseñado con la precisión de un arquitecto trazando un plano mortal, sus manos aferrándose a la mesa como si fuera lo único que la mantenía anclada a la realidad. No dijo nada, dejó que el silencio la aplastara como una losa de mármol, su respiración entrecortada llenando el aire mientras él añadía sal al caldo con un movimiento lento, casi ceremonial. Los días siguientes fueron un espectáculo lento y delicioso de su descomposición, un derrumbe que Carlos observaba desde la distancia como un ingeniero evaluando una estructura fallida que se desmorona exactamente como había predicho. Elena perdió el brillo que la definía, sus tacones fueron reemplazados por zapatillas desgastadas que arrastraba por el suelo. Sus copas de vino quedaron a medio beber sobre la mesa, el líquido coagulándose en el fondo como sangre seca. Sus ojos vagaban por la casa como si buscaran algo que ya no existía. Un ancla que la sostuviera en medio del naufragio que él había provocado con sus propias manos. Carlos, por su parte, fortaleció su papel de padre ejemplar. Una fachada que perfeccionaba con cada día que pasaba, llevándose a los niños a la plaza del barrio los fines de semana, comprándoles helados en el kiosco de la esquina donde el vendedor ya los conocía por sus nombres. Sofía siempre pedía chocolate, Diego vainilla, Lucía fresa, enseñando a Sofía a montar en bici mientras Diego corría detrás con un avión de papel que había hecho con una hoja arrancada de su cuaderno de matemáticas. Cada sonrisa que les dedicaba era un ladrillo más en el muro que construía entre él y Elena, una barrera que ella intentaba cruzar con gestos torpes que él esquivaba sin esfuerzo, una mano vacilante en su hombro mientras él fregaba platos. Un intento de conversación sobre el próximo cumpleaños de Lucía que él cortaba con un asentimiento seco y un cambio de tema hacia algo trivial como el clima. Javier estaba fuera de su alcance ahora, un fantasma que ella no podía resucitar por más que lo intentara. Su número bloqueado, su presencia borrada de su vida como si nunca hubiera existido. Y Carlos planeaba el siguiente paso, no solo destruir su aventura, sino arrancarle todo lo que ella valoraba, su orgullo, su estabilidad, su ilusión de control, dejando su vida en ruinas mientras él se preparaba para volar con las alas que había estado construyendo en secreto, pluma a pluma, desde él. Momento en que encontró la factura en su bolso. Había abierto una cuenta propia en un banco online semanas atrás, un refugio financiero que alimentaba desviando euros del ahorro común, primero 50 aquí, luego 100 allá, cantidades pequeñas que ella no notaría entre las facturas del gas, los recibos del supermercado y los pagos del colegio de los niños. Pasaba noches de insomnio frente al portátil en el sótano, el ventilador zumbando como un eco de su propia respiración mientras buscaba pisos en las afueras, Alcalá de Henares, Torrejón, cualquier lugar lo bastante lejos de Madrid para borrar las huellas de su vida con Elena y empezar de nuevo con Sofía, Diego y Lucía. Los resultados aparecían en la pantalla como promesas tentadoras. Un apartamento de 2 habitaciones con balcón que daba a un parque, otro con un pequeño patio donde Diego podría correr y construir sus torres de piezas. Opciones que anotaba en una libreta que guardaba bajo llave en un cajón del escritorio, su letra pulcra trazando un futuro que ella no tocaría. Los niños se convirtieron en su refugio, su ancla en medio del caos que él mismo estaba tejiendo con la paciencia de un artesano que sabe que el tiempo juega a su favor.
Matriculó a Sofía en clases de guitarra los sábados por la mañana. Una decisión que tomó tras verla tararear canciones en su habitación. Su profesora, una joven de pelo corto y tatuajes en los brazos, elogiando su talento natural mientras él escuchaba desde la sala de espera. Las notas torpes resonando en su despacho cuando ella practicaba en casa con una guitarra prestada que él planeaba reemplazar con una nueva para su cumpleaños. Llevó a Diego a un taller de ciencias en el Centro Cultural del barrio. Un lugar con paredes desconchadas y mesas llenas de tubos de ensayo, donde el niño pasaba horas construyendo cohetes de cartón que lanzaban con bicarbonato y vinagre, sus ojos brillando de emoción mientras le explicaba los detalles a Carlos en el coche de vuelta, su voz llenando el silencio que Elena había dejado. Con Lucía, alargó los cuentos antes de dormir, inventando historias de piratas y dragones que la hacían reír hasta que sus párpados caían, su osito de peluche apretado contra su pecho mientras él le acariciaba el pelo con una ternura que contrastaba con la frialdad de su plan. Cada momento con ellos era un ladrillo más en la nueva vida que construía, un escudo contra el vacío que Elena dejaba tras de sí, y ella lo notaba. Sus intentos de acercarse chocando contra su indiferencia como olas contra un acantilado de granito. Una noche, mientras él fregaba platos en la cocina, el agua caliente quemándole las manos como un castigo autoinfligido, Elena se acercó. Su blusa arrugada por un día que no explicó, sus manos vacilantes rozando su hombro como si temiera que él se deshiciera al tocarlo. Su pelo estaba suelto, un mechón cayendo sobre su rostro, y por un instante Carlos vio a la chica que había conocido en la universidad, risueña, ambiciosa, la que lo había convencido de mudarse a Madrid con promesas de un futuro brillante que ahora yacían rotas como cristales en el suelo. Pero el recuerdo se pudrió al instante, envenenado por el móvil, la factura, las noches que ella había pasado con Javier mientras él se quedaba con los niños, creyendo en sus mentiras como un ciego que ignora las sombras a su alrededor. Se apartó con un movimiento brusco, su rostro de piedra mientras volvía al fregadero, dejando que el agua ahogara el sonido de su respiración entrecortada. Ella se quedó allí un segundo, su silueta inmóvil en el umbral, antes de retroceder al salón y hundirse en el sofá, su cuerpo pequeño y roto contra los cojines, una figura que él ya no reconocía ni quería salvar. Las semanas se estiraron como un elástico a punto de romperse, Elena desvaneciéndose en una sombra de sí misma, su ropa sin planchar, sus movimientos lentos, sus ojos vidriosos por el vino que consumía como un anestésico, mientras Carlos avanzaba con su plan, cada paso un clavo en el ataúd de su vida juntos. Firmó un contrato para un piso en Alcalá de Henares durante una pausa del almuerzo en la oficina, un espacio modesto con paredes blancas y un balcón que miraba a un parque donde los niños podrían jugar, su alquiler cubierto por los ahorros que había desviado y los 15.000 euros que había robado de Javier a través de Elena. Encontró un abogado en un bar discreto cerca de la estación de Atocha, un hombre canoso con gafas gruesas que anotó los detalles del divorcio en una servilleta, custodia completa de los niños, división de bienes, una pensión mínima para Elena con una eficiencia que lo sorprendió por su rapidez. Los niños florecieron bajo su atención, sus risas llenando el coche durante salidas improvisadas al retiro, donde Sofía perseguía palomas, Diego lanzaba piedras al estanque y Lucía recogía flores que luego guardaba en un tarro en su habitación. Elena lo percibía, sus ojos lo seguían por la casa como un perro perdido buscando a su dueño, pero él era un iceberg flotando lejos, su superficie fría ocultando la corriente de venganza que lo llevaba hacia el final, un golpe que derrumbaría lo último que le quedaba a ella y lo liberaría de su sombra para siempre. El final llegó un viernes, el cielo plomizo sobre Madrid prometiendo una tormenta que llevaba días gestándose, los niños enviados a casa de un amigo del barrio, un movimiento calculado para despejar el escenario de su acto final. Elena estaba en el salón cuando Carlos entró, una botella de vino a medio vaciar sobre la mesa, el líquido rojo goteando sobre un mantel que habían comprado juntos en un mercadillo años atrás, un recuerdo que ahora parecía pertenecer a otra vida. Él llevaba las cartas falsas en una mano, un fajo de papel arrugado que había guardado en su escritorio como evidencia de su trampa, y en la otra el móvil secreto, su carcasa rayada brillando bajo la luz tenue de la lámpara como un trofeo de guerra. Se detuvo frente a ella, su sombra alargándose sobre el suelo como un verdugo, y comenzó con la deuda. Le confesó que los 40.000 euros eran una invención, un cebo que había lanzado para ver hasta dónde llegaba su lealtad, un anzuelo que ella había mordido al correr a Javier en lugar de quedarse a su lado y enfrentar la crisis juntos. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, el vino temblando en su mano mientras las palabras se clavaban en ella como dagas, su mente luchando por procesar una traición que no había anticipado ni en sus peores pesadillas. No se detuvo ahí, sacó el móvil y recitó cada mensaje que había leído, cada frase dulce que ella había enviado a Javier mientras él dormía a su lado, confiando en ella ciegamente como un estúpido.
Detalló las noches del hotel, el pago en efectivo que ella había planeado con tanto cuidado, las promesas susurradas que había clonado de su dispositivo como un ladrón robando secretos en la noche. El rostro de Elena se deshizo, el rímel corriendo por sus mejillas en ríos negros, su respiración convirtiéndose en jadeos cortos que llenaban el silencio que él dejaba deliberadamente para que la ahogara como un mar enfurecido. Siguió con la caída de Javier los correos falsos que había enviado, el paquete con el reloj barato que había destrozado su orgullo, y confesó cómo había desviado los 15.000 euros a su propia cuenta, un botín que ella había conseguido para él sin saberlo. Terminó diciendo que se iba, con los niños, dejándola atrás en una casa que pronto perdería, su bolso ya en el coche, el piso en Alcalá listo, el divorcio en marcha como un tren que no podía detenerse. Se marchó sin mirar atrás, el aguacero golpeando su parabrisas mientras conducía hacia la casa del amigo para recoger a Sofía, Diego y Lucía, la lluvia lavando el pasado mientras la casa quedaba como un eco lejano. Elena sola con su ruina. Una figura rota entre los restos de una vida que él había desmantelado con la precisión de un ingeniero, destruyendo una estructura defectuosa. En su nuevo piso en Alcalá de Henares, paredes blancas aún oliendo a pintura fresca. El desorden de Sofía esparcido por el salón, las risas de Diego y Lucía resonando en el pequeño patio, encontró un amanecer inesperado que lo llenó de una paz frágil pero real. La lluvia lo había perseguido esa primera noche. Un tamborileo constante contra las ventanas que marcaba el ritmo de su nueva vida, pero desempacó con calma, colocando los dibujos de Lucía en la nevera con imanes nuevos, colgando una foto de los niños en la pared del salón. El hueco de Elena ya no dolía como una herida abierta, sino como un eco distante que se desvanecía con cada día. Los niños se adaptaron rápido, Sofía tocaba melodías en su guitarra, sus dedos ganando confianza con cada acorde, Diego construía cohetes de cartón que lanzaba en el patio, sus gritos de emoción llenando el aire, Lucía dormía acurrucada contra él, su osito un compañero constante. Preguntaban por Elena a veces, sus voces pequeñas cargadas de curiosidad ¿cuándo vendrá mamá? Y él respondía con suavidad, una verdad a medias que los protegía, vendrá cuando pueda, pero estamos bien así, ¿verdad? Ellos asentían, sus rostros confiados, y Carlos se aferraba a esa confianza como un salvavidas. Su nueva rutina en la oficina en planos, reuniones, café fuerte, anclándolo mientras los 15.000 euros pagaban un comienzo fresco, una bici nueva para Diego, libros de partituras para Sofía, un columpio para el patio que Lucía adoraba. El divorcio se selló en un despacho frío cerca de la Plaza Mayor, un trámite rápido donde Elena no apareció. Su firma enviada por correo como si no pudiera soportar verlo, su derrota sellada en papel oficial. Los rumores sobre su destino llegaron semanas después a través de vecinos y conocidos comunes, el trabajo perdido en la gestoría tras un escándalo interno. La casa embargada por deudas reales que Carlos no había inventado. Noches de vino y soledad en un piso alquilado en un barrio olvidado de Madrid. La imaginó por un momento, el pelo apagado, los ojos vacíos, una sombra de la mujer que había sido. Pero no era crueldad lo que sentía, solo distancia, un abismo que él había cruzado y ella no. Su vida ahora era risas en el parque, cenas quemadas que los niños comían entre bromas. Un hogar vivo que olía a pintura y a futuro. Una noche, con Lucía dormida contra él, su respiración suave como una melodía. Miró las luces de Alcalá desde el balcón, su venganza no en la caída de Elena, sino en su ascenso fuerte. Libre, entero, un hombre reconstruido desde las cenizas de lo que ella había quemado. Pero el eco del pasado no se silenciaba tan fácilmente, y una mañana, mientras revisaba el correo en la cocina, un sobre sin remitente cayó entre las facturas y los folletos publicitarios, su borde arrugado recordándole la factura que había iniciado todo. Lo abrió con dedos que temblaron por primera vez en meses, y dentro encontró una nota escrita a máquina. Sin firma, su texto breve pero afilado como una navaja, sé lo que hiciste. Los 15.000 euros no eran de Javier. Pagarás por esto. El aire se volvió denso de nuevo, el hedor del café recalentado en la cafetera mezclándose con un sudor frío que le bajó por la espalda. Su mente ingenieril girando como un motor en busca de respuestas. ¿Quién sabía? Javier estaba fuera de escena, Elena era un naufragio, los niños no podían entenderlo. La nota era un espectro nuevo, un cabo suelto que no había previsto. Y mientras la guardaba en un cajón con manos temblorosas, sintió que su venganza, tan perfecta en su ejecución, había dejado una grieta que alguien más había encontrado. Los días siguientes fueron una danza de paranoia. Revisaba las cerraduras del piso, miraba por encima del hombro en la calle, escudriñaba cada coche desconocido que pasaba por el barrio,
Pero no había pistas, solo el silencio de un enemigo invisible que lo observaba desde las sombras, esperando su momento. Semanas después, mientras llevaba a Diego al taller de ciencias, un hombre lo abordó en el parking del centro cultural, su figura alta y delgada envuelta en un abrigo gris que no encajaba con el calor de abril. No dijo su nombre, solo lo miró con ojos oscuros que parecían atravesarlo y dejó caer una frase que lo congeló. El dinero vino de alguien que no olvida. Antes de que Carlos pudiera reaccionar, el hombre se alejó entre los coches, su silueta desvaneciéndose como humo, dejando tras de sí una certeza helada: los 15.000 euros que había robado no eran de Javier, sino de otra fuente, alguien con recursos y memoria larga, alguien que ahora lo tenía en la mira. Esa noche, mientras los niños dormían, revisó los mensajes clonados del móvil de Elena, guardados en una carpeta en su portátil, y encontró un hilo que había pasado por alto, menciones vagas de un inversor que Javier había convencido para financiar proyectos personales, un detalle que no había conectado hasta ahora. Su venganza, diseñada para castigar a Elena y Javier, había golpeado un avispero más grande, y el zumbido de las avispas comenzaba a acercarse, un sonido que lo mantenía despierto mientras la lluvia golpeaba las ventanas de su nuevo hogar, un recordatorio de que la paz que había construido era tan frágil como el papel de aquella nota anónima. La verdad llegó un martes por la tarde, cuando volvía de la oficina en su Seat León, el tráfico de las 2 más lento de lo habitual por un accidente lejano. Un SUV negro lo siguió desde el desvío hacia Alcalá, sus cristales tintados ocultando al conductor, su presencia constante en el retrovisor como un depredador acechando a su presa. Carlos apretó el volante, su pulso acelerándose mientras maniobraba por las calles del barrio, intentando perderlo entre los cruces y las rotondas, pero el SUV lo alcanzó en un semáforo desierto, bloqueando su salida con una precisión que no dejaba dudas. No era casualidad. 2 hombres bajaron, sus trajes oscuros contrastando con la luz del atardecer, sus rostros duros como el granito. El más alto, el mismo del parking, se acercó a su ventana, golpeándola con los nudillos hasta que Carlos la bajó, el aire fresco entrando como un cuchillo. No hubo presentaciones, solo una voz grave que cortó el silencio: devuelve el dinero o los niños pagarán el precio. Antes de que pudiera responder, el hombre dejó caer un sobre en su regazo y se retiró, el SUV desapareciendo tan rápido como había aparecido, dejándolo temblando en el asiento, el motor aún encendido. El sobre contenía fotos: Sofía saliendo del instituto, Diego en el taller de ciencias, Lucía en el columpio del patio, tomadas desde ángulos que mostraban una vigilancia meticulosa, cada imagen un golpe que le robó el aliento. Una nota adjunta, escrita a máquina como la primera, era clara: 15.000 euros, cuenta X, 48 horas, o los perdemos por ti. Carlos llegó al piso con el corazón en la garganta, revisando cada rincón mientras los niños jugaban en el salón, sus risas un contraste cruel con el terror que lo consumía. No durmió esa noche, su mente girando como un motor fuera de control, calculando opciones. Devolver el dinero significaba perder el colchón financiero que había construido, pero no hacerlo ponía a Sofía, Diego y Lucía en un peligro que no podía medir. La venganza que había saboreado como un triunfo ahora era un veneno que lo envenenaba a él. Un error de cálculo que había subestimado las conexiones de Javier, un hombre que, aunque destruido, había sido un peón en un juego más grande. A la mañana siguiente, transfirió los 15.000 euros desde su cuenta secreta, cada clic en el portátil un corte en su orgullo, el saldo volviendo a cero mientras el sudor le perlaba la frente. Pero el verdadero precio llegó esa tarde, cuando llevó a los niños al parque como siempre, intentando mantener la normalidad mientras su mirada escaneaba cada rostro desconocido. El SUV reapareció, estacionado a lo lejos, sus cristales tintados como ojos que lo vigilaban. Y una figura salió: no el hombre del parking, sino Elena, su pelo desordenado, su rostro demacrado por meses de ruina, sus ojos almendrados brillando con una mezcla de odio y triunfo. Se acercó con pasos lentos, su silueta frágil pero cargada de una energía que él no reconoció, y dejó caer una última verdad que lo destrozó: no fui solo yo, Carlos. Javier trabajaba para alguien más, y tú tomaste su dinero. Me encontraron, me ofrecieron un trato, tú por mí. Ahora saben dónde estás, y no pararán. Antes de que pudiera alcanzarla, ella se giró y subió al SUV, el vehículo alejándose mientras él quedaba inmóvil, los niños jugando a lo lejos, ajenos al abismo que se abría bajo sus pies. Carlos Ramírez había querido destruir a Elena, pero en su venganza había despertado un monstruo mayor, un inversor sin rostro que ahora lo cazaba, su familia en la mira como peones en un tablero que él no controlaba.
La lluvia volvió esa noche, golpeando las ventanas del piso en Alcalá, y mientras abrazaba a Lucía, su respiración suave contra su pecho, supo que su ascenso había sido una ilusión, no era libre. No estaba entero, solo era un hombre atrapado en una red que él mismo había tejido, pagando el verdadero precio de su traición.